Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra presentación Aproximación al discurso, tomado del libro El discurso literario, propuesta teórica y sistematización. Con ustedes, Yolini González, Libe Fresa y Fátima Puello. En esta ocasión estaremos hablando acerca de lo que es la aproximación al discurso, la obra literaria del discurso literario, en torno a la enunciación y la dimensión contextual. Si bien es menester saber que el discurso literario es fundamental para el análisis de la literatura, ya que el discurso literario es un acto de lenguaje que combina aspectos generales y particulares del lenguaje, permitiendo que se desarrollen las múltiples posibilidades que la lengua ofrece. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que el discurso literario integra características tanto del lenguaje como de recursos estilísticos, lo cual permite a los autores jugar con el significado y la forma para crear múltiples interpretaciones y enriquecer la experiencia de su lector o el lector a quien será dirigido el discurso. El locutor y el discurso. El locutor es quien utiliza los instrumentos lingüísticos y mecánicos paralingüísticos para crear sentido enmarcado en un contexto sociocultural específico, lo que le ofrece profundidad al discurso. Las marcas discursivas son ofrecidas al lector, quien debe identificarla para develar los efectos de sentido que la obra literaria propone, lo que implica una interacción activa entre el texto y el lector. Además, es importante recalcar la importancia de la semántica y la pragmática, ya que recientes desarrollos en estos campos nos han permitido realizar análisis más completos acerca del discurso literario, enfocándonos en la enunciación y la argumentación como elementos centrales para entender el significado y el sentido del discurso literario. En cuanto a la obra literaria y el discurso literario, este libro define la obra literaria como un conjunto de significados, es decir, como un discurso. Pero este conjunto de significados incluye la manera en la que se expresa, es decir, los enunciados, la enunciación. También incluye los argumentos, que ya sean directos o también indirectos. Estos se transmiten a través de suposiciones, de deducciones, de palabras, de frases o signos que forman parte de este discurso. Todo esto tiene que tener una coherencia interna y también refleja lo que es la intención del autor. Para comprender mejor una obra literaria, este libro menciona 3 aspectos que son importantes para poder entender mejor lo que es una obra literaria. Y está la identificación y segmentación del discurso. Para analizar lo que es un discurso, primero lo dividimos en partes que están basadas en su significado. Esto se hace identificando unidades de sentido, ya sean grandes o pequeñas, y podemos empezar utilizando el discurso en un conjunto completo y luego ir descomponiéndolo en niveles más pequeños como son las palabras. O podemos hacer todo lo contrario, que es empezar desde las palabras y trabajarlo hacia arriba, llegando al discurso completo. Aquí hay 2 enfoques principales: ir del discurso general al detalle o viceversa, ir del detalle al discurso general. Otra característica es la progresión discursiva. Un discurso avanza porque las unidades de significado, como las palabras y las frases, pueden desarrollarse. Aunque el significado general puede coincidir o no con lo que son las partes de su discurso, el sentido del discurso se constituye a medida de que esas unidades se conectan y esas unidades avanzan. Otra característica es la articulación discursiva. Esta prácticamente intenta explicar cómo las diferentes partes del discurso se conectan entre sí y también se conectan con el contexto. Esto ocurre a través de procesos como la coherencia, que es la idea que tenga sentido, la idea que tiene sentido junto,
la cohesión, cómo se entrelazan, y la gestión del contenido y la atención, cómo se mantiene el interés y la estructura de dicho discurso. Otro aspecto importante que menciona este libro es la enunciación en el discurso literario, y justamente es importante porque es un reflejo de la subjetividad de quien habla o quien escribe en el discurso. En la creación literaria, el locutor utiliza los recursos del lenguaje para poder expresar su mensaje, eligiendo y también organizando las palabras y frases y decidiendo cómo acercarse o también distanciarse de lo que es el lector. Esas decisiones ayudan a poder interpretar el sentido del texto sin forzar un proceso de lectura. Algo muy importante señalar es que el locutor no siempre es el mismo que el autor real. El locutor es una figura dentro del discurso que también es responsable de lo que se dice, pero no necesariamente esto coincide con la persona que ha escrito el texto. Un concepto clave aquí es la polifonía enunciativa, que también la menciona este libro, y que dice que la desarrolló Ducrot, pero está basado en la idea de Ratin. Este concepto sugiere que el sentido de la enunciación puede compararse con una especie de escalera teatral, porque tiene varias voces y varias perspectivas. Es decir, está el personaje, está el locutor y está el narrador. Y estas tres entidades interactúan. En el texto literario, esas diversas voces crean un enredado, un entramado de puntos de vista, lo que también permite que el lector perciba diferentes capas de significado y relaciones entre personajes, entre narradores, y así también se hace una especie de entramado entre el texto y el lector. La polifonía enunciativa, prácticamente resumiendo, nos muestra cómo un mismo texto puede contener múltiples perspectivas y también puede contener múltiples niveles de interpretación, haciendo que la lectura sea una experiencia un poquito más enriquecedora. Hola, seguimos con el 1.3 en torno a la argumentación. Aquí vamos a seguir conociendo acerca de lo que es el contexto en la argumentación. Para poder estar bien profundo con este tema, es bueno conocer que esta va de la mano con lo que es la semántica, el conocimiento de los conceptos, y también conocer acerca de la pragmática, que es conocer el contexto social. De esto va muy importante, ya que esto tiene varias dimensiones, como lo es la nocionalización, que es conocer la construcción de los conceptos, saber también qué dirección va a tomar el discurso, las partes, y saber también a qué comunidad va dirigida, ya que en estas pueden existir varias variables, y para ello también se debe tomar en cuenta una estrategia de planificación y tener en cuenta el lenguaje, ya que es una de las cosas más importantes, tomar en cuenta lo que es la enunciación, ya que la enunciación y la argumentación le dan sentido a lo que es la lengua, y la lengua va de la mano con la argumentación, ya que debemos hacer uso de la misma para poder actuarla, o sea, ejercerla de manera eficaz. Ahora vamos a hablar sobre la dimensión contextual. Esta nos invita a conocer acerca de la importancia del contexto, como habíamos mencionado al principio. Pero esta abarca lo que es el socioespacio temporal, que no solamente se refiere al espacio o tiempo, sino que también incluye los diversos grupos que va dirigido, ya sea cultural, científica o ideológica. También una de las propuestas que esta ofrece es poder conocer el contexto, porque esta nos permitirá poder obtener resultados acerca del discurso, y siempre va a ser algo primordial conocer el contexto antes de dar el discurso, o sea, estar consciente de que se va a expresar, que como vimos al principio es a través del lenguaje, y este puede ser de manera implícita o explícita, o sea, al final, no importando de qué manera podamos conocer el contexto, nos va a dar un mensaje, y es por ende que debemos siempre conocerlo. Es importante dentro de lo que es el enfoque contextual que podamos retomar datos lingüísticos, datos contextuales que nos ayuden a poder identificar la clave para poder comprender todo discurso. Muy bien, hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que las informaciones brindadas les
sirvan de utilidad o les hayan servido de utilidad para conocer lo que es el análisis literario o una pequeña aproximación al discurso literario. Gracias.